Suena esta sintonía, es viernes y eso significa que hablamos con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Hola Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pregunta de rigor, ¿cómo has pasado la semana, Ramón? Bien, pues con una semana especial porque he tenido la suerte que ha venido a visitarme un amigo argentino que vive en Chicago, un amigo que ha sido víctima de las secuelas de la COVID y te das cuenta que todavía la COVID, los estragos que ha hecho, ¿no? Los problemas de movilidad y bueno, aquello que a veces lo das por olvidado y hay un grupo de gente, un núcleo de gente que las secuelas que ha tenido, los efectos que provocaron la COVID, a los que se atribuyen a la COVID, te hacen pensar sobre, bueno, pues qué es lo que pasó, qué es lo que puede pasar y cuánta gente todavía lo tiene interiorizado y maldiciéndole. Luego lo demás, pues pendiente de, sobre todo del Barça, que cuando no tenemos partidos de fútbol, pues nos entretenemos en asambleas, oposición, que siempre tenemos vida. Mañana hay asamblea en el Barça, ya lo hemos comentado, va a ser interesante. Lo que pase mañana va a tener que poner la pasta o las cuentas encima de la mesa a Laporta, entre otras cosas. Veremos a ver qué es lo que pasa. Pasa que el programa de mañana ya lo haremos. De momento vamos con este. Vale, sí. Manuel, ¿tú qué tal la semana? También con visita, ha venido mi hijo y su madre y estamos esta semana, bien. Pues no de vacaciones, pero sí disfrutando de nuestra compañía y ha estado muy bien. He estado también, ya que estamos en el programa deportivo por excelencia de la radio española, he estado también en el Bernabéu, vacío, en las tripas del Bernabéu, grabando una historia por el tema del himno con el Madrid y demás. No había estado nunca yo bueno, no sabía que el césped se retiraba inmediatamente después de los partidos, se queda ahí como una plataforma verde. He estado viendo los nuevos vestuarios, me estuvieron grabando por ahí. Bueno, ha sido muy... Para un madridista, imagínate, ha sido muy, muy, muy excitante. O sea, sobre todo cuando ya te ha pasado la edad y ya sabes que no vas a tener taquilla ahí, pues te llena de nostalgia, ¿no? Esos asuntos. O sea, lo has disfrutado, ¿no? Bien. Buena experiencia. Lo he disfrutado. Bueno, pues un poco el tour, ¿no? El tour que he hecho, por supuesto, hace 1000 años, el tour de ver Mírate el Estadio, pues lo he hecho esta semana y la verdad es que es toda una experiencia. Os quiero preguntar sobre varias cosas, evidentemente. Lo primero, la selección, cómo ha sacado estos dos partidos Ramón, dejando muy buenos momentos de fútbol, y tiene mucho mérito lo que ha hecho esta selección, que ya está clasificada para la siguiente fase de la Liga de las Naciones, con todas las bajas que tenía. El que Luis de la Fuente haga que este equipo no note tanto esas bajas, tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, porque además eran piezas, digamos, muy importantes en la mecánica de juego, ¿no? Especialmente la de Rodri, la forma que Zubimendi asumió galones, pues la consolidación de Raya a la portería, el regreso de Morata como goleador, lo que tú decías, y además ante dos rivales, dos partidos muy diferentes, un partido muy difícil contra Dinamarca, un partido de aquellos en que tienes que mantener la concentración defensiva porque no llega al gol y sabes que cualquier descuido todavía lo puede complicar más, y otro con aparente más sencillo como el de Serbia, que creo que fue ya más llevadero y bueno, sobre todo la gente llegó un momento en que tenías más, bueno, uno tenías por la lluvia y contra la Dinamarca tenías por las lesiones, ¿no? Sobre todo por lo que rascaban los daneses. Luego la rueda de prensa ya creo que fue diferente. No sé qué le pasa a Luis de la Fuente, pero se ha agrandado y tiene un discurso que no se corresponde con esa imagen de persona humilde, tranquila, que no pasaba nunca nada, ¿no? Y ahora sí que tengo la sensación de que algo pasa. No sé si es el contrato, el trato, no sé qué, pero algo barrunta o algo le pasa. Vale, ya que te me has adelantado porque iba a preguntar por eso también, pero Manuel, ¿te parece que Luis de la Fuente está agrandado? Lo digo porque ha sido prácticamente el tema de conversación durante la semana. Bueno, que esta selección juega muy bien, que ha vuelto a cumplir, que ha ganado 2 partidos y que ya estamos clasificados, todavía no como primeros, pero ya está cumplido el objetivo. Pero parece que se ha notado ese cambio de actitud de Luis de la Fuente en las ruedas de prensa, mucho más reivindicativo que hasta ahora, ¿eh? No lo sé, a mí me... El agrandado le llaman, ¿eh? Sí, que es un término muy argentino y como todo lo que viene de la lengua española en Argentina, muy certero, ¿no? Eligen palabras como nadie. Creo que tiene motivos, creo que los que menos motivos tenemos para escucharlo somos los aficionados, es decir, cuando
se hace complicado comportarte de una forma diferente cuando has ganado una Eurocopa a cuando no. Más que nada porque la brecha es bastante evidente, ¿no? Y creo que en su relación con los medios, en su relación con el discurso público que él tenía, sí que ha habido bastantes cambios. Yo creo que sí que tienes que ser agrandado cuando te reúnes en los despachos puerta cerrada con los dirigentes de la federación que te han contratado y te tienen un contrato con un contrato en precario, entre comillas en precario, con disculpas de los que tienen realmente contratos en precario. Nos entendemos, con diferencia de los diferentes seleccionadores, ¿no? Pero que nosotros tengamos que escuchar estas reivindicaciones, estos discursos, creo que sobra, ¿no? Cada uno, no sé, a mí siempre me han educado en que seas siempre el mismo cuando lleguen las victorias y cuando lleguen las derrotas, ¿sabes? Más que nada porque quien gana siempre va a perder después y quien pierde, generalmente, hay un momento en el que va a ganar, ¿no? Y lo bonito es comportarse siempre de una manera justa y de una manera, pues igual. Hay entrenadores agrandados de serie, como Mourinho, que ganen o pierdan, se comportan de una forma, pero que son así, ¿no? Y yo he escuchado a gente diciendo, no, es que Luis de la Fuente se está comportando como lo que no es. A lo mejor es que es así. Y a lo mejor el equipo, a la selección, en unas circunstancias muy determinadas, y resulta que ahora en la victoria la gran marcha de la selección, en la que tiene muchísima culpa él, pues de repente saca su carácter más verdadero, ¿no? No sé, no me gusta a las personas porque después se resulta que salen de la rueda de prensa y se comportan como otra cosa. Pero sí es cierto que es mucho mejor conocer a la gente en la victoria que en la derrota, y me gustaría que su discurso fuese otro, más parecido al que tenía cuando no se esperaba de él a lo mejor una selección con esta marcha tan deslumbrante, ¿no? Un amigo mío dice siempre que la grandeza hay que tenerla siempre en la victoria, sí, que es cuando realmente, bueno, pues sí, vale, más que nada porque todos perdemos todo el rato y se ganan muy pocas veces, y ya no te cuento nada, una Eurocopa que no lo vamos a ganar nadie en nuestra vida, y es un momento muy bonito para mantener fidelidad a lo que tú eres o a lo que supuestamente tú eres, ¿no? Y comportarte de otra forma o tener otro discurso pues chirría bastante. Sí, hay una frase muy utilizada en el mundo del deporte fundamentalmente, que es muy importante saber perder, pero más importante saber ganar, ¿no? Un poco al hilo de lo que estaba contando ahora Manuel. ¿A ti te parece bien, Ramón, esta nueva versión, vamos a decir, nueva versión que estamos viendo de Luis de la Fuente? Porque evidentemente el tono y el mensaje es muy diferente al digamos, al Luis de la Fuente que nos hemos encontrado en la primera mitad, ¿no? de su estancia primera mitad, el 80%, digamos, de su estancia en la absoluta de la selección. Sí, bueno, sobre todo desde el punto de vista personal, es lo que más me sorprende por el perfil que se le atribuía, equivocadamente o no, como ahora decía Manuel, pero como muy reivindicativo personal, como si no se le tuviera en cuenta a nivel laboral o de sueldo, y que mediáticamente, pues no sé cuáles son sus referentes. Es verdad que con De la Fuente no le hemos visto entrenar a un equipo de primera división, y sin embargo sí que emite cómo deben comportarse los clubs, que las lesiones, y hemos visto, pues no sé si se refería a Luis Enrique o a quién se ha referido, pero ha habido como algunas referencias a algunos entrenadores y a comportamientos, ¿no? O, por ejemplo, yo escuché al director deportivo del Barça, Deco, que le daba la razón, que decía que los jugadores no se lesionaban, pero los porcentajes por los que él atribuía las lesiones de los jugadores internacionales, todo eso, creo que además eran equívocos, o como mínimo no eran los mismos que manejaban otra gente, y se metió en un berenjenal que no tocaba. Es decir que el problema no lo tienen, el problema son de los clubes y no de la federación, pues hasta cierto punto, porque es verdad que él tiene que defender a los jugadores y que los jugadores quieren jugar en la selección. Sí, sí. Es decir, esto siempre estamos en si uno se borra o no se borra, y si ha tenido influencia o no del club, o no sé cuántos, no sé, y luego concurren mil circunstancias. Pero lo que más me ha sorprendido es que la sencillez con la que había lidiado situaciones complejas, en una situación de bonanza, pues se ha metido en un berenjenal que no tocaba, o yo no entiendo. No sigo la actualidad de la selección tan cercano como antes, lo veo más a distancia, pero me he quedado con la boca abierta y diciendo, oye, ¿por qué no lo aclaramos y nos dice exactamente a qué se refiere? ¿Puede especificar a qué viene el contencioso, más allá de que el calendario es atroz, que los jugadores empiezan a quejarse, curiosamente, empieza a haber un sindicato articulado, digamos, pidiendo que se modifiquen determinadas actitudes,
Y bueno, también entiendo que la interinidad de la federación no es una cuestión suya, sino de la administración y todo ese proceso que ha metido. Eso también, digamos que tú para sentirte cómodo muchas veces tienes que estar en una organización, en una compañía, en una empresa que estés cómodo. Si la empresa está como está, pues es normal también que te sientas incómodo. Y por eso para mí no va más allá de lo que escuché en la rueda de prensa, porque sigo remitiéndome al juego. A veces hablamos mucho del entorno y poco de lo que es la noticia. La noticia es: juegan bien, muy bien. Han superado incluso las ausencias, perfecto. Luego, pues las opiniones, como todas, son de diferente calado, ¿no? Unas te parecen mejor, otras peor. A mí estas me han parecido sorprendentes, pero no le doy más importancia. Hemos contado en el arranque del programa con Meana, que ha convocado a la Federación elecciones para diciembre. De hecho, el propio Luis de la Fuente dijo, bueno, vamos a esperar hasta diciembre y a partir de ahí veremos si con el nuevo presidente se mantiene aquello que parece que le prometieron al seleccionador, o si con la llegada de otro presidente tiene otra cosa en mente, y veremos si se respeta o no el supuesto acuerdo en el que habían llegado el señor Rocha, expresidente de la Federación Española de Fútbol, y Luis de la Fuente, el seleccionador español. Dadme un segundo, que hago un pequeño alto en el camino y sigo con vosotros. Seguimos en el larguero y seguimos hablando con Ramón Besa y Manuel Javois. Al margen de la selección, quería hablar con vosotros sobre el tema de los ultras. Ya sabéis que el Comité de Apelación ha rebajado la sanción impuesta al Atlético de Madrid de 3 a un partido de cierre parcial de la grada baja del fondo sur del Metropolitano, donde se sitúan habitualmente los ultrarradicales. Además, el Atlético de Madrid emitió un comunicado esta semana diciendo que no se iban a vender entradas para los 5 próximos desplazamientos del Atlético de Madrid, que esa zona, a esa gente no se le va a vender entrada. Y os quería preguntar, ¿qué os parece el paso que ha dado el Atlético de Madrid? Que a mí me parece bien que lo hagan, lo que no entiendo es por qué no lo hacen para siempre, sobre todo con los ultras. Y otra lectura que hago es, el Atlético de Madrid por fin reconoce por primera vez de forma pública que vende entradas a los ultras de forma consciente. ¿Qué os parece la decisión, Manuel, de apelación y la decisión del Atlético de Madrid? Por lo menos esta decisión temporal. No sé, apelación siempre tiende a reducir estas sanciones. Ahí siempre, no. O sea, no. A mí me gustan los estadios con aficionados. A mí me gustan los estadios con animación, con agitación. Y alguna vez aquí lo dije. Hay límites, pero después me gusta que haya pues tensión y que los jugadores se sientan animados y que los rivales se sientan intimidados. Por supuesto, todo esto dentro de el orden habitual, sin tirar ningún objeto y sin ningún tipo de discurso de odio en ningún campo de fútbol. Dicho esto, yo creo que la solución del Atlético de Madrid es una solución que no ataja el problema, que no identifica a los culpables, que pone una bomba de racimo y hace que todos se vean afectados por igual, que al fútbol va todo el mundo, que yo entiendo que el principal daño que hacen a los clubes, y lo he contado aquí contigo, con Ramón, son sus ultras. Siempre los ultras, cuando creen que están jodiendo al enemigo, lo que están haciendo es sabotear a su propio club, lo dejan sin animación, pueden hacerlo perder partidos, estigmatizan a una afición. Es absurdo y ridículo pensar que el Atlético de Madrid es el Frente Atlético. El Atlético de Madrid son miles y miles de aficionados que no tienen absolutamente nada que ver con el Frente Atlético, y esto ha sido un poco castigados todos, muertos todos, y que Dios, cuando lleguéis al cielo, elija a los suyos. Bueno, lo complicado es decir, vamos a monitorizar a esta gente, vamos a identificar a esta gente, y eso es muy fácil porque casi todos tienen antecedentes penales o casi todos han tenido conflictos con la justicia, y decir, vamos a descabezar a esta gente y vamos a prohibir la entrada de esta gente en el estadio. Y esta gente, no estoy hablando de la afición del Atlético de Madrid, ni siquiera estoy hablando del gran grueso de lo que es el Frente Atlético. Estoy hablando de los radicales, de los violentos y de la organización que suele ser criminal paralela a la afición al fútbol, ¿no? Porque estos grupos están sobreviviendo dentro del fútbol también como organizaciones dedicadas a todo tipo de delitos. Uno de esos delitos que ya creo que están en desuso, pero siempre han sido en el Madrid, en el Barça, hablo de los 80, hablo de los 90, la venta de entradas a domicilio, los viajes, los billetes, esos favores que tenían los clubes con la afición más fiel, que al final siempre resultaba ser, vaya por Dios, la más radical y violenta, y siempre había paquetes que favorecían, y esa gente traficaba con ese tipo de entradas y de viajes para sus aficiones. Eso es con lo que hay que cortar. El Atlético de Madrid ha cortado cinco partidos
con aficionados suyos, que efectivamente hay desplazamientos delicados, que hay gente que va solo a liarla y tal, se los han cargado en esos desplazamientos, pero con eso se han cargado a muchísimos más aficionados y familias que probablemente quisiesen haber aprovechado el partido del Atlético no sé dónde para pasar un fin de semana en esa ciudad con sus hijos, etcétera. Creo que lo complicado es lo que el Atlético de Madrid tiene que enfrentar de una vez, que es desarticular el Frente Atlético, desarticular un grupo ultra que tiene en propiedad una bancada gigante del estadio que no para de crecer y que le causa tantos problemas como esto. Lo que ha hecho el Frente Atlético, lo que han hecho los cabecillas, los dirigentes violentos del Frente Atlético en el derbi contra el Madrid ha sido dejar a su equipo sin animación los próximos 5 partidos. No lo dejó sin 3 puntos de milagro. Si siguen en el estadio y siguen caldeando ese ambiente y siguen haciendo esas cosas, finalmente el Atlético ganará en el campo lo que va a perder en los despachos por culpa de unos desalmados. Ramón, ¿tú cómo lo ves? El problema es entrar en una rutina, ¿no?, de acción-reacción que sea siempre la misma. Empezamos por los sancionadores del comité de competición y de apelación. Todo el mundo sabe, le pide caña al comité de competición. Que el comité de competición se agranda, pone una sanción más o menos aparente, pero sabiendo que luego el comité de apelación la reducirá. Eso es una rutina que desacredita a los dos comités, al que sanciona primero y al que corrige después. Yo esto creo que hace por los siglos de los siglos que funciona igual. Y luego es lo mismo con los clubes. Es decir, bueno, que no viajen y que si acaso el Fondo Norte. Bueno, las gradas de animación fue una de las cosas que introdujo la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, y cuando hablamos de qué significa una grada de animación y cuál es su papel, cuál es su función, pues hay que andar con cuidado, porque hay que delimitar precisamente los grupos violentos. Y el Atlético de Madrid tiene un problema con el Frente Atlético, no lo tiene con los aficionados ni lo tiene con demás, porque en el partido se visualizó perfectamente cómo una parte del estadio, o sea, las 3/4 partes del estadio, pues reprobaban o se iban o no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en el fondo donde estaba Courtois, ¿no?, y todo lo que ocurrió. Por tanto, creo que hay que cambiar esa rutina. No lo sé cómo lo puede hacer el Atlético de Madrid, pero sí que creo que los organismos federativos deberían buscar otra forma de sancionar, otra forma de delimitar y otra forma de señalar. Y los clubs, pues evidentemente todo lo que son un registro, ahora que la mayoría de ellos establecen un abono en que tienes que dar todos los números, el domicilio bancario y todas esas historias, una identificación inequívoca, pues a partir de esa identificación también hay que señalar. Ahora, lo que te provoca la duda es de que, claro, estos tipos que teóricamente tienen que haber pasado todos los datos, se pasean por el estadio con antifaces, con pasamontañas, y dices, bueno, ¿de qué sirve aquí dar todos los datos si aquí hay tíos que campan sin que se sepa quiénes son? Pero claro, esto también conduce a la duda. Pues a lo mejor una medida sería: no, usted no se podrá tapar la cara, no sé qué. Alguien diría, hombre, si se me pasa por la cabeza patar porque tengo frío, ¿qué va a pasar, no? Sí. Claro, yo creo que las cosas no se pueden improvisar y hacer sobre la marcha. ¿Que nos meten 4? Bueno, si nos meten 4 ya hemos pasado el problema. ¿Que nos meten 3? Pues mejor. Ahora, si nos meten 20, entonces haremos lo que haremos. Mira, me acuerdo siempre de la medida más bestia que hubo a nivel administrativo, que fue el descenso del Sevilla y del Betis, ¿no?, y del Celta. Cuando la famosa Liga de 22, y claro, aquella administrativamente era una medida que aplicaba la ley, y sin embargo se consideró que aquello no podía ser y se arregló de la misma forma. Pues bueno, creo que a la hora de las sanciones y las decisiones, todo lo que está ocurriendo con los grupos ultras necesitan un cambio de rutina. Si no, no vamos a parar de un bucle. Va a ser un bucle que se va a ir repitiendo. Dices, vale, ya hemos parado el golpe, vamos a por otro. Por cierto, que hablando de aficionados, en este caso se ha generado polémica con el homenaje que va a realizar mañana el Athletic Club en la previa del partido contra el Español a Martín Zabaleta, un alpinista que en 1980 oyó la cumbre del Everest y que en su momento portó una ikurriña en la que aparecía estampado el nombre de ETA y el famoso símbolo del grupo terrorista del hacha con la serpiente. Hay polémica porque, bueno, esto viene en el marco de unas celebraciones de la Federación Vasca de Alpinismo y, bueno, pues ha generado algo de polémica, Manuel, por el hecho de que este hombre vaya a hacer el saque de honor en San Mamés mañana en la previa de ese partido.
Hombre, me gustaría, fue hace 44 años, eso no significa que hace 44 años no fuese grave, de hecho eran los años en los que los muertos de ETA no salían apenas en las portadas, los asesinados por ETA no salían en las portadas de tan rutinarios que eran los crímenes y los asesinatos, ¿no? Me gustaría conocer su opinión hoy en día de lo que significó y el impacto que ha tenido la banda terrorista ETA en su país, en el País Vasco y en la gente del País Vasco, me gustaría conocerla. Sí, fue en 1980. Bueno, desde luego lo están homenajeando por una trayectoria además que no es la de un deporte convencional cualquiera, sino que tiene un mérito extraordinario, que es el deporte en el que prácticamente unos superhombres consiguen coronar, conquistar y dominar montañas, que es algo que no está al alcance de cualquiera y que significa muchísimo para, para, para nosotros como seres humanos poder hacer estas proezas, ¿no? Durante tanto tiempo y además con la tradición que hay en el País Vasco. Dicho esto, entiendo la polémica porque no estamos hablando de unas simpatías políticas, estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de una banda terrorista. Si esta persona 44 años después sigue a favor de que ETA haya existido y haya hecho lo que ha hecho, que ha sido asesinar a más de 800 personas, estaría bien saber si esto es así, conocer su opinión y si, como es de esperar, en cualquier cabeza con un poquito de sentido común rechaza, reprueba y denuncia todos los crímenes cometidos, pues para ser un homenajeado mejor. Yo estoy convencido de que en el estadio va a haber gente que ha sido víctima del terrorismo. Va a haber gente cuyo cuñado, hermano, hijo, padre ha muerto en un atentado terrorista, ¿no? Y tener la duda de que esta persona que reciba el homenaje haya apoyado o esté de acuerdo con eso, pues imagino que le pondrá un poco la piel de gallina. O sea, han pasado 44 años. Revisar el pasado, casi nadie sale de revisar el pasado, pero es cierto que el pasado de la mayoría de nosotros, que suele ser reprobable, no suele estar vinculado al apoyo de ninguna organización asesina. Pero vamos, no tenga ninguna duda. Ramón, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo todas esas historias siempre me remito a cuál es el criterio para homenajear a alguien y en función del criterio, entonces aplicarlo o no. Es decir, es eximente que si se premia a un alpinista con motivo de una efemérides. Aquí yo entiendo, en la misma línea, han sido homenajeados recientemente algunos alpinistas catalanes que subieron al Everest porque se cumplen aniversarios y tal. Claro, escrutar si el hecho de que ascendiera con una bandera como la a favor de ETA o con un eslogan a favor de ETA, pues bueno, a mí me parece mal. No soy, pero a lo mejor no es motivo suficiente para negarle el homenaje porque no tiene nada que, no hay ningún código ni nada que lo diga, ¿me entiendes? Es decir, creo que estas cosas, estas opiniones hay que preverlas antes si es que esto es un motivo de sobras para no hacerle el homenaje. Y también es verdad que el contexto que hay, por su parte, haría bien en especificar cuál es su opinión en este momento sobre lo que ocurrió entonces, por qué lo hizo. A lo mejor lo ha aclarado en algún medio o a lo mejor lo ha dicho, pero yo sí que agradecería que de la misma forma que tuvo la libertad para hacer un acto en una montaña que era muy personal y particular y que luego se vio, pues que claro, evidentemente total condenable, reprobable por lo que significaba ETA, pues a lo mejor ahora no se arrepiente de lo que hizo o cree que las circunstancias que se dieron eran diferentes, no sé, que se explicara, ¿no? Si es que él mismo ha visto que esto ha generado el debate que ha generado. A mí me parece que es evitable, que el Athletic se tenía que haber pensado más el tomar esta decisión y creo que además dentro del alpinismo vasco hay un montón de figuras que pueden salir en representación al alpinismo vasco a hacer el saque de honor. Para mí es un tema que es bastante evitable. El artista de su obra. Sí. Es como esto llevado a términos políticos, es la proeza y lo que se homenajea, como dice Ramón, es desde luego homenajeable. Ahora, hay unos estándares morales de la persona que no se puede distinguir del alpinista y demás. Hombre, me cuesta muchísimo, por eso me da un poco de pena que no haya una aclaración o que no haya una entrevista en la que él diga, Dios mío, no, perdón por esta foto, como puede haber gilipolleces que hemos hecho todos hace 44 años de otro calibre.
Pero la duda de pensar, a lo mejor sigue con la misma idea y demás, pues eso es un poco lo que te frustra, ¿no? Porque, pues, como dice Ramón, no se está homenajeando sus ideas fuera de la montaña, sino su proeza. Pero claro, yo puedo conquistar 8.000 en cualquier momento de mi vida, vamos a esperar un poco, y tener unas aberrantes ideas acerca de lo que es la civilización y de los derechos humanos, ¿no? Entonces yo dudo mucho de que si apoyo cualquier método extremo de violencia o cualquier terrorismo que haya en cualquier país, a mí y a cualquiera se nos homenajee en un estadio. Por eso pongo el condicionante del tiempo. Yo imagino que 44 años después, me imagino o quiero pensar que no está a favor de la violencia terrorista, ¿no? Tanto tiempo después y sobre todo porque, bueno, ya en el 80 hubo bien la violencia de la hostia y había cadáveres cada día, pero fueron décadas negras en la vida de la gente, ¿no? En la vida de sus vecinos, en la vida de su país. ¿Recomendaciones? ¿Algo que hayáis visto, leído, que os haya llamado la atención durante la semana? Ramón. Bueno, yo fui al teatro a ver la obra de La Gavina de Chekhov, que es la adaptación que ha hecho Julio Manrique en el Lliure en Cataluña, en Barcelona, que me encantó. Y luego, pues nada, he estado viendo, ya ves, una serie que a mí me gustó, la primera, que fue Rapa. Me gusta mucho, así un poco evoco a Manuel y los gallegos, por los que tengo mucho cariño, y entonces me gusta mucho, me ha gustado. Bueno, es una serie que me lo paso bien, tampoco es que más allá, pero me lo he pasado bien. O sea, esas son las dos cosas que a veces, no sé, tú que eres mucho más experto, yo soy una persona mucho más normal y voy mucho más lento que vosotros dos a la hora de pillar determinadas series. Yo pues me lo he pasado muy bien con Rapa y con La Gavina de Julio Manrique. Estás a nuestro nivel o por encima, así que no me vengas de humilde, Ramón. No digo no. ¿Tú, Manuel? Yo dos obras de teatro en Santiago de Compostela, en el Centro Dramático Galego, Nacional, Galego. El terceiro acto, la obra, y en Madrid, en la Sala Matadero, hasta el 2 de noviembre, creo recordar, Juana de Arco. Qué bueno. Sí. Y aparte, teatro entre nosotros, me encanta decir entre nosotros en un programa de esta audiencia. El teatro de vanguardia, que yo no soy fan del teatro de vanguardia, y poco a poco me fue atando los pies y las manos y me quedé embelesado. Por eso la recomiendo, porque no era mi tipo y sin embargo me conquistó igual. Y he visto, lo que pasa es que tenemos que esperar un mes para verla, pero quiero empezar a recomendarla, Celeste, en Movistar, creada por Diego San José, que es, a ver si Ramón te suena esta historia, es ficción, es una artista que se llama Celeste, es una artista sudamericana, internacional, con muchísima fama, que se ha echado un novio muy famoso español y que ha evadido impuestos. Y entonces una inspectora de Hacienda se tiene que poner manos a la obra para tratar de justificarle 184 días en España, que es uno más que la mitad, para comprobar, para demostrar que tenía que haber pagado impuestos aquí. ¿Y hay canción ligada a esto o no? No sale Bizarrap, pero podría salir perfectamente. No hago ningún spoiler, pero es una cosa, es que me encanta la cabeza de Diego San José, porque siempre encuentra donde nadie está buscando, y es que dice: cualquier inspección fiscal conoce más de tu vida que prácticamente tú mismo. Tenemos acceso a todas las facturas, todos los gastos. Yo he reconstruido la vida de la gente. Cuando veo que en vez del día 1 se paga la segunda residencia el día 3 o el día 4, cuando veo que la consulta al dentista se paga tal, al siguiente mes no hay fallo, hay un gasto de psicólogo. Esto no spoileo porque esto es el primer capítulo, pero es muy original. En noviembre está ya en Movistar. Vale, mis recomendaciones de cine. Fui ayer a ver La Infiltrada, precisamente, de que trata de una policía nacional infiltrada en ETA durante 8 años. Bueno, primero en la Izquierda Abertzale y luego llega a convivir en un piso con 2 etarras, y a mí me ha gustado mucho. Es muy dura la película porque es muy dura como tal, y
y me ha gustado. Son casi 2 horas de película y se me pasó bastante rápido, muy bien. Así que si no la habéis ido a ver, id a verla porque os va a gustar a los dos, La Infiltrada. En fin, que la semana que viene más. Por cierto, mañana tenemos un Nadal-Djokovic, el último Nadal-Djokovic de la historia, pero lo comentaremos la semana que viene. Abrazo a los dos, cuidaos. Igualmente, buenas noches.